Ya por fin llegó la hora, les presento sin demora a Julianini, a Julianini, a Julianini. Julianini que ha comido tortellini, Julianini que ha venido en un mini. Julianini no le gusta el fettuccini, Julianini nunca usa el bikini. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuándo estés viendo este vídeo. Y aquí estamos ya con la segunda entrega de Leyendo en Familia. En este caso, si habéis visto la cabecera ya os habréis dado cuenta, pero hoy vamos a hablar del que probablemente sea mi libro favorito. Y siempre decir favorito es un poco complicado porque siempre hay circunstancias que a veces te apetece más un libro, te apetece más otro, o te inclinas más por una historia o por otra. Yo, por ejemplo, lo noto muchas veces contando cuentos, pues a veces por las razones que sean, hay una serie de cuentos que me apetece mucho contar en un momento y que luego por razones X en otro momento pues pasan a segundo plano y cogen protagonismo otros cuentos. Bueno, sea como fuere, os estoy hablando de las historias de Winnie the Pooh, de nuestro amigo Milne. Aquí en esta edición de la editorial Valdemar, una editorial preciosa con las ilustraciones originales de Shepard, están los dos libros de Winnie the Pooh y El Rincón de Pooh. Y aquí están todas las historias. Y os preguntaréis, ¿y por qué es tu libro favorito? Bueno, la verdad es que primero porque es un libro que me costó leer muchísimo tiempo, y no porque estuviera mucho tiempo leyendo el libro, sino porque tardé demasiado tiempo en decidirme a leerlo. ¿Por qué? Pues imagino que un poco por culpa de lo que muchas veces nos pasa a más de uno, que es a veces por culpa de las películas o por culpa del imaginario colectivo que se crea respecto a distintos temas. Para mí Winnie the Pooh, lo que yo conocía un poco por la versión de televisión y del cine, era un oso un poco tontorrón y unas aventuras un poco simplonas. Y realmente no me llamaba mucho la atención leerlo, pero curiosamente cuando leía acerca de libros y literatura siempre me encontraba más o menos con un dato que era bastante común. Se decía que los cuatro grandes clásicos de la literatura juvenil anglosajona eran Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, El viento en los sauces y Winnie the Pooh. Aquello me llamó la atención porque yo Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan los conocía, los había leído, pero El viento en los sauces no. Así que me lo leí. Es un libro, pues bueno, de una cierta profundidad y una cierta complejidad lectora, y aquello me llamaba la atención. Y yo pensaba, ¿cómo puede estar equiparado Winnie the Pooh con estos tres libros, ¿no? Que son muy profundos, tienen una gran profundidad. Hasta que ya después de muchísimo tiempo decidí comprármelo. Y cuando me lo leí realmente me rendí a la evidencia. Winnie the Pooh es un libro absolutamente impresionante, es un libro imponente, es, si pudiéramos decirlo, es un libro gigante. Es tal la profundidad que tiene en las lecturas, en el uso del lenguaje, en la riqueza de los conceptos que maneja, en la profundidad de las relaciones entre los personajes, la profundidad de los mismos personajes en sí. Bueno, es absolutamente maravilloso, maravilloso. Yo me quedé atrapado en la lectura. De hecho, probablemente quizás sea el libro que más veces he leído y releído, y lo he recomendado siempre mucho a todo el mundo. Y de hecho siempre digo que no es un libro para niños muy pequeños. Y como es un libro que tiene una estructura de capítulos cortos, es un libro que se presta mucho a ser leído en familia, a ser compartido, estas pequeñas historias. Y como siempre Leyendo en Familia queríamos plantear la historia, pero además también queríamos profundizar un poquito, con el Dr. Dolittle hablábamos de cómo fue escrito en las trincheras francesas de la Primera Guerra Mundial. Pues Winnie the Pooh tiene muchísimas historias detrás. Empezando por el nombre de Winnie, el peluche que Christopher Robin, que es el protagonista de la historia, tenía. En realidad era el osito Edward, pero se llamaba Winnie por un
un osito que estaba en el zoo de Londres y que fue dejado por un militar del cuerpo de veterinaria del ejército canadiense, que a su paso por Londres llevaba el oso, originario de Winnipeg, la ciudad de Winnipeg, y por eso todo el mundo le llamaba con la abreviatura de Winnie. Pues Winnie, al final, cuando este militar canadiense fue destinado a Francia en la Primera Guerra Mundial, pensando que el viaje no sería bueno para el osito, lo dejó a cargo en el zoo de Londres, y resulta que se convirtió en una auténtica celebridad, de manera que el osito de Christopher Robin, que inicialmente se llamaba el osito Edward, pasó a llamarse Winnie. Y respecto a Pooh, bueno, hay varias versiones. A mí me gusta mucho la que habla que Pooh era lo que hacía el osito Winnie para espantar a las abejas que se le posaban en la nariz. En la primera aventura, que está cogiendo miel con un globo, que es absolutamente maravillosa. Y Winnie the Pooh nos cuenta, pues bueno, una historia de infancia, bucea con mucha profundidad sobre la infancia, sobre Christopher Robin, sobre los juegos, la imaginación, y nace del hecho de que Mile, el padre de Christopher Robin, lo veía jugar con sus peluches, porque los protagonistas de esta historia son peluches reales que en aquella época tenía Christopher Robin. Existe el osito Winnie, existe Kanga, que es la mamá canguro, existe Tiger, existe Porquete, que es el cerdito pequeño y tremendamente miedoso, y existe Io, el burro melancólico y tristón que vive en un rincón del bosque de donde se desarrollan estas historias. Estos peluches existen, y Mile veía a su hijo jugar con los peluches, cómo interactuaban, qué conversaciones tenían, veía también a veces a su mujer, cómo jugaba con ellos, las voces que les ponía y la personalidad que les daba, y a partir de aquí nacieron las historias de Winnie the Pooh. Y luego hubo algunos personajes añadidos como Conejo y Búho, pero básicamente es ahí la historia. El mejor amigo de Christopher Robin es el osito Pooh, y el mejor amigo del osito Pooh es Christopher Robin. Cada personaje se presenta con una personalidad y una relación con los demás que es absolutamente maravillosa. Tengo que decir que además el capítulo final, que es el capítulo de la despedida de la infancia, por decirlo de alguna manera, pocos libros me han hecho llorar como me ha hecho llorar ese final de Winnie the Pooh. Y como curiosidades sobre este libro, porque ya te digo que se puede estar hablando de este libro pero muchísimo tiempo, como curiosidades, Christopher Robin creció bastante molesto con la atención que sobre él habían centrado estos libros. Resulta que cuando él fue al colegio, los compañeros, para que veamos que el bullying no es un invento actual, sino que es un invento que tiene ya mucho tiempo, un mal invento, los compañeros le citaban pasajes de los libros de Winnie the Pooh y poemas que hay en los libros, y aquello a Christopher Robin se le hizo una montaña insuperable. De hecho, cambió de colegio y tuvo una infancia en la que la conclusión es que renegó de Winnie the Pooh, del legado de su padre y demás, todo gracias a estos simpáticos compañeros que le hicieron la vida imposible, de algo que realmente era maravilloso. Porque para mí ser el protagonista de esas historias es algo maravilloso. Se convirtió para el pobre Christopher Robin en un infierno, y de hecho ya mayor escribió varios libros sobre este legado que había recibido él de la obra de su padre, este legado negativo. De hecho, al editor de los libros de Christopher Robin, él le regaló los peluches auténticos, de tal manera que Winnie, Kanga, Tiger, Io y Porquete se pueden ver en la sala infantil de la Biblioteca Pública de Nueva York. Están exhibidos allí los auténticos peluches de Winnie the Pooh. Y para terminar, como curiosidad, una cosa muy, muy sencillita pero muy curiosa, últimamente en los últimos años se han hecho también varias películas y han estado prohibidas en China, por una razón muy sencilla, porque hubo gente que encontró que el presidente de China tenía cierto parecido con el Winnie the Pooh que popularizó luego ya Disney, y empezaron a crearse memes e imágenes en los que comparaban al presidente chino, que creo que se llamaba Jin Nin o algo así, con Winnie the Pooh, de manera que el gobierno chino prohibió el estreno de estas películas y el uso de la imagen de Winnie the Pooh.
Y bueno, no vamos a entrar hoy porque sería muy largo el debate, muy largo, larguísimo, pero Winnie the Pooh es, junto con otras historias como pueden ser Pinocho, como pueden ser Alicia en el País de las Maravillas, como puede ser Peter Pan y otras muchas, en cuanto a libro, en cuanto a literatura, han recibido un flaco favor por parte de Disney y de las películas, que lo que ha hecho ha sido coger una obra grande y profunda y reducirla a un esquema muy sencillito y muy plano para los niños. De manera que ahora en la imaginación de todos queda estas historias simples y no la verdadera historia compleja de los libros. De manera que en cierta manera, hemos cerrado el acceso a los libros porque creemos que conocemos estas historias. Hemos visto las películas, hemos visto los libritos, por ejemplo, de Pinocho o de Winnie the Pooh, que son de 7 páginas, o Winnie the Pooh pues enseñando a los niños la diferencia de los colores o de los cubos y demás. Y entonces creemos que conocemos ya qué es Winnie the Pooh, qué es Pinocho, qué son todas estas grandes obras de la literatura, y pensamos que no es necesario el acceso a ellas. Y entonces creo que es una lectura que se están perdiendo las nuevas generaciones por la simplicidad de las películas. Daría para mucho, pero bueno, en principio lo vamos a dejar aquí porque no quiero que estos vídeos sean muy largos. Se trata nada más de despertar un cierto interés en vosotros que me estáis escuchando y me estáis viendo sobre los libros de los que hablamos. La próxima entrega ya tengo en mente sobre qué libro vamos a hablar, y cualquier cosa que queráis decir, comentar, debajo del vídeo están los comentarios, los podéis hacer y mantenemos allí una charla al respecto de lo que sea. Podéis dar vuestro parecer, podéis incluso hacer sugerencias sobre qué libros os gustaría que pudiésemos tratar y cualquier cosa que pueda interesaros. Si os sirve, os parece útil esto, pues bueno, si no estás suscrito, pues siempre puedes suscribirte y también puedes promocionar el canal cuando quieras, en los medios en los que quieras. Si te gusta, le das, como se dice, un dedo arriba en el vídeo, que todavía no sé muy bien, pero dicen que eso está muy bien, darle al dedito para arriba. Así que no te pido mucho, pero si ya has visto el vídeo es suficiente. Muchísimas gracias y nos vemos en Leyendo en Familia 3, que no me salía en la cámara.